Dios te bendiga. Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El tema del arrepentimiento es muy predicado, pero muchas veces las personas quedan sin entender qué es y cómo arrepentirse de verdad. En el tema de hoy, de manera sencilla, entenderás lo que realmente significa el arrepentimiento. En cuanto a esto, hay varias preguntas importantes que todos debemos hacer. ¿Me he arrepentido de verdad? ¿Realmente es necesario arrepentirse? ¿Cómo saber si alguien se ha arrepentido de verdad? Aquí responderemos a todo esto en pocos minutos. Lo primero, ¿realmente es necesario arrepentirse? Romanos capítulo 2 versículo 5 dice: Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No arrepentirse a lo único que conlleva es al aumento del enojo y del castigo en el día del justo juicio de Dios. Tan importante es el tema del arrepentimiento que nuestro Señor Jesucristo lo predicó. Mateo capítulo 4 versículo 17 dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Definir lo que es el arrepentimiento es sencillo. Te daré la definición, pero si aún así quedas sin entender, luego te llevaré al pasaje de la Biblia que a mi parecer nos enseña qué significa arrepentirse de verdad. La palabra griega traducida para arrepentimiento denota un cambio de mente, corazón o disposición hacia el pecado, lo que equivale a la cesación del pecado como hábito o estado. Esta es la definición de arrepentimiento, pero para que lo entiendas mejor y de manera sencilla, arrepentirse se traduce en cambiar. Es por eso que alguien realmente arrepentido cambia. Juan el Bautista nos deja, a mi parecer, el mejor pasaje para entender y conocer lo que significa arrepentirse de verdad. El mensaje de Juan el Bautista es bastante conocido. En Mateo se dice que predicaba y decía, Mateo capítulo 3 versículo 2 dice: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Lucas capítulo 3 deja a Juan como quien verdaderamente sabía cuál era el arrepentimiento que Dios quería. Dicen los versículos 10 hasta el 14. Y la gente le preguntaba diciendo: Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: No exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Las instrucciones de Juan eran bastante ordinarias. Exigió que la gente comparta, que sean justos con los demás y que no sean malos ni crueles, que sean felices con lo que reciben. Integridad en las cosas ordinarias sigue siendo un signo del verdadero arrepentimiento. A veces pensamos que Dios nos obliga a hacer cosas grandes o imposibles para demostrar nuestro arrepentimiento. A menudo, en cambio, busca integridad en las cosas ordinarias. El arrepentimiento resulta en un cambio de acción. El verdadero arrepentimiento es cambio. Cuando Dios nos pide arrepentirnos, lo que nos pide es que cambiemos, que veamos el pecado y todo lo malo como desagradable a Él y altamente dañino y lo dejemos. Cambiemos de parecer, cambiemos de dirección. Así como todo el barco gira obedeciendo al timón, el cambio de mentalidad produce un cambio de vida. El arrepentimiento se muestra. Lo real siempre se muestra, ya sea amor, amistad, generosidad, gratitud, confianza o arrepentimiento. Evidenciará su autenticidad en algo más que una profesión o confesión. Quien verdaderamente está arrepentido lo demuestra en un cambio en su relación con Dios y con los demás. El arrepentimiento verdadero se evidenciará en todo lugar y precisamente en cada lugar debe ser evidente nuestro cambio.
La gente lo verá porque cuando se cambia de verdad, la gente lo nota. El arrepentimiento es apartarse del alma del pecado como pecado, es volverse hacia algo mejor que el pecado. Los cursos pecaminosos serán abandonados, se hará reparación, se adoptará un nuevo rumbo de vida. En palabra y en acción habrá frutos dignos del nombre del verdadero arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento son la renuncia a los pecados cometidos anteriormente y el cumplimiento de deberes que antes se habían descuidado. El arrepentimiento comienza y consiste principalmente en un cambio de mentalidad, pero ese cambio debe evidenciarse por sí mismo y si es real, se evidenciará en una forma externa y en una vida ejemplar. El llamado al arrepentimiento es un llamado a la acción. Significa cambie de opinión acerca de las malas acciones, cambie todo su curso de pensamiento moral, sentimiento y conducta. ¿Por qué debería arrepentirme? Es la pregunta. Debemos arrepentirnos porque Dios lo pide. Jesucristo dijo, Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Debemos arrepentirnos para nuestro bienestar. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Debemos arrepentirnos porque es la única forma de ser librados de la ira de Dios. Lucas capítulo 13, versículo 3 dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Terminemos con 2 preguntas con respuestas rápidas. Primera, ¿cómo sé si me he arrepentido de verdad? Te respondo con estas otras preguntas. ¿Has cambiado? ¿Cuánto has cambiado? ¿Tu cambio es permanente o solo de momento? ¿Otras personas dan testimonio de que has cambiado? ¿Tus obras son buenas, de justicia y honestas? Segunda, ¿cómo puedo saber si alguien se ha arrepentido de verdad? Te respondo también con estas otras preguntas. ¿Tal persona ha cambiado? ¿Su cambio es permanente? ¿Otras personas dan testimonio de que tal persona ha cambiado? ¿Tal persona tiene obras distintas a las de antes? Recuerda, el arrepentimiento es necesario, es lo que más nos conviene. Dios espera que procedamos al arrepentimiento y debemos nosotros arrepentirnos de verdad delante de Dios. Hoy es un buen día para arrepentirse, por lo tanto, ora y di, Padre Celestial, he pecado delante de ti, soy pecador. Perdóname en el nombre de Jesús y dame el poder y la valentía para cambiar en todas las áreas de mi vida de tal manera que pueda llevar una vida para tu honra y tu gloria. Amén. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación en tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete y síguenos y no olvides dejar tu comentario.